Hola comunidad, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a este nuevo episodio. ¿México debe hacer fracking? La pregunta parece sencilla, pero en realidad estamos frente a una decisión mucho más compleja, porque detrás de esta práctica hay toda una discusión sobre agua, energía, seguridad nacional, inversión, transición energética y sobre todo de quién asume los costos de estas decisiones estratégicas. Semanas pasadas, el Gobierno de México presentó las conclusiones del comité científico que analizó la viabilidad de utilizar esta técnica en el país. Y hay algo muy importante, los expertos no dijeron simplemente sí o no, su conclusión fue mucho más matizada, por eso vale la pena entender qué es lo que se está discutiendo. Empecemos por lo básico. La fracturación hidráulica, conocida como fracking, es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad. Se perfora el suelo, generalmente de manera horizontal, y se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos para fracturar la roca y liberar el gas o petróleo. La tecnología transformó el mercado energético mundial. Estados Unidos es el principal ejemplo de ello. En 2025 produjo un promedio récord de 118.5 millones de pies cúbicos diarios de gas natural comercializado. Es decir, el fracking sí puede ser técnicamente viable y económicamente relevante, pero eso no significa que no tenga costos. El principal debate está en los recursos, como el agua, y aquí debemos ser precisos. El fracking no significa automáticamente contaminar un acuífero. La propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos encontró que existen circunstancias en las que las actividades relacionadas con el fracking pueden afectar los recursos de agua potable. Entre ellas están la extracción de agua en zonas con poca disponibilidad, derrames, fallas en la integridad de los pozos y una gestión inadecuada de las aguas residuales. Por eso la discusión ambiental no termina cuando se fractura el pozo. Existe todo un ciclo. Extraer agua, mezclarla, inyectarla, recuperar el agua producida y finalmente tratarla, reutilizarla o disponer de ella. También existe preocupación por emisiones de metano y por determinados episodios de sismicidad inducida, asociados principalmente a la inyección de aguas residuales. Entonces, ¿por qué algunos países lo restringen o lo han prohibido? Porque el balance entre beneficios económicos y riesgos ambientales cambia dependiendo del territorio, la regulación y la capacidad institucional. Y aquí hay que evitar dos extremos. Decir que el fracking es un desastre en todos los casos sería incorrecto, pero decir que es la solución energética tampoco lo es. Estados Unidos demuestra que puede transformar completamente la producción energética. Argentina ofrece otro ejemplo. Vaca Muerta ha convertido a los recursos no convencionales en un componente central de la producción argentina. En mayo de 2026, alrededor del 69% del petróleo producido por este país provenía de esa formación. Esto puede generar producción, exportaciones, inversión y mayores ingresos, pero también obliga a preguntarnos rentable para quién y bajo qué condiciones, porque la rentabilidad privada de un proyecto no necesariamente equivale a rentabilidad social. Si una actividad genera ingresos pero deja costos ambientales, infraestructura pública adicional o presión sobre los recursos, esos costos también deben entrar en la ecuación. Aquí comienza la parte más interesante. México tiene un problema energético concreto. Necesitamos gas natural. La propia prospectiva de la Secretaría de Energía mostraba una brecha importante entre producción nacional e importaciones. Para 2026 proyectaba alrededor de 4,000 millones de pies cúbicos diarios de producción nacional frente a 4,5 mil millones de pies cúbicos diarios de importaciones. Y buena parte de ese gas llega de la Unión Americana. Por eso existe un argumento de seguridad energética detrás de explorar nuestros recursos no convencionales. Y México pues también tiene otra realidad, que es el agua.
Conagua registra acuíferos con disponibilidad negativa en distintas zonas de Coahuila y Tamaulipas, y por eso resulta relevante la recomendación del comité científico. No se autorizó el fracking indiscriminadamente y se planteó que se usaría agua salada. No cerró completamente la puerta. Tampico-Misantla fue descartada por sus riesgos sociales y ambientales, mientras que otras zonas podrían seguir siendo estudiadas bajo condiciones estrictas, dada disponibilidad comprobada de agua salada, reciclaje de al menos 75% del agua utilizada, monitoreo ambiental continuo y consulta a las comunidades. Esto es muy importante. Y aquí entra también otra discusión. México necesita garantizar su seguridad energética y también necesita avanzar hacia una economía baja en carbono. Entonces la pregunta es, ¿fracking sí o no? ¿O es, qué papel tendría el gas no convencional dentro de la transición energética mexicana y durante cuánto tiempo? Porque desarrollar infraestructura para hidrocarburos requiere inversiones de largo plazo y existe un riesgo que debemos considerar, que algunos activos queden varados si la transición energética se acelera y cambia la demanda de combustibles fósiles. Por eso, antes de hablar de producción, hay que hablar de estrategia. ¿Cuánto gas necesitamos? ¿Para qué sectores? ¿Cuánto nos cuesta producirlo? ¿Cuánta agua se requiere? ¿Qué riesgos ambientales genera? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién asumirá los costos si algo sale mal? ¿Y qué costos de oportunidad tiene frente a invertir en renovables, almacenamiento estratégico, redes eléctricas, eficiencia energética y electrificación? El fracking no debería convertirse en una batalla ideológica entre quienes están a favor o en contra de los hidrocarburos. Debe ser una decisión basada en evidencia, porque una política energética responsable no consiste solamente en preguntarnos qué podemos extraer, también tenemos que preguntarnos qué futuro queremos construir. Y quizá aquí viene pues otra discusión frente a este proceso. No solamente cuánto gas podemos producir, sino cómo garantizar seguridad energética sin comprometer también otros recursos como el agua, el territorio y la transición que necesitaremos durante las próximas décadas. Gracias por escuchar, soy Zulma Carballo y nos vemos en la próxima videocolumna.